Muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí de nuevo conectados conmigo. En el día de hoy, pues hoy lunes para empezar la semana, vengo a leerles pues mi columna que escribí para Cuarto de Hora, la cual titulé La masacre que no debe olvidar la policía. Y es que traje un hecho doloroso a colación en este momento coyuntural donde las fuerzas militares en cabeza del ejército y la policía, que es un cuerpo civil armado a cargo de la nación, igualmente depende del Ministerio de Defensa, donde están sufriendo unos golpes de credibilidad tremendos por parte pues, de todos estos hechos que atentan en contra de la población, de toda esta violación a los derechos humanos, muertes de civiles a manos de policías, muertes de civiles a manos del ejército, escándalos en el ejército desde el año pasado, recordemos con el tema de Imar Torres, el regreso de los falsos positivos, las chuzadas, las interceptaciones, los escándalos de corrupción este año en el ejército con el tema de la venta de tapabocas e insumos para contrarrestar el COVID-19, aparte las violaciones sufridas a niñas indígenas en Risaralda y también en Guaviare. Nos habíamos olvidado un poco del ejército porque la Policía Nacional, pues otra vez en su tónica violatoria de los derechos humanos, pues asesinó y torturó a un señor llamado Javier Ordóñez el 9 de septiembre de este año y pues el pueblo indignado salió a marchar y en respuesta pues la misma policía mató a otras 13 personas. Así que bueno, vengo a relatar un hecho doloroso sucedido en los 8 años del gobierno de la seguridad democrática, que según pues, los uribistas hubo seguridad, hubo una percepción, hubo una sensación de que todo andaba bien con la seguridad. No, todos los logros que se obtuvieron en esos 8 años fueron a bases de premisas ilegales, como el tema de los falsos positivos, hechos de corrupción, violaciones a los derechos humanos, una infinidad de cosas. Inclusive, las cifras nos dicen, según el Registro Único de Víctimas, que el mayor índice de víctimas en la historia de nuestro conflicto interno armado pues se dieron en los 4 años de Andrés Pastrana y en los 8 años de Álvaro Uribe Vélez. Más de 5.500 militares y policías murieron en esos 8 años, un promedio de casi 530 por año. Hoy ese promedio está en 200, una cifra realmente mala para lo que fue pues la cifra que se dio recién firmado los acuerdos de La Habana, donde vimos pues los hospitales de la policía y los hospitales militares vacíos porque no habían heridos en combate, no habían viudas, no habían huérfanos. Esos índices realmente bajaron, pero bueno, aquí nos están entregando miedo para posteriormente vendernos seguridad y continuar con este ciclo de violencia eterno. Así que bueno, muchachos, les voy a compartir la lectura de mi columna que dice así. El 17 de noviembre del 2005, el ministro de Defensa Camilo Espina, con la venia del presidente Álvaro Uribe Vélez, firmaba el temido decreto 029 del 2005. Dicha disposición no dio como origen los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales u homicidio en persona protegida, pero sí los reglamentó, los impuso, ya que no se trataba de recuperar territorios ocupados por la subversión ni de prevenir atentados a la población civil por parte de grupos armados. La guerra, a partir de ahí, se iba a cuantificar con litros de sangre. Un coronel llamado Byron José Carvajal Osorio, un sanguinario, un criminal, una manzana podrida como lo denominan los eufemistas modernos, ya cometía falsos positivos. El 31 de agosto del 2005 en Jamundí Valle, en el marco de supuestos combates, dieron de baja a 15 presuntos guerrilleros. Uno de ellos era Leonardo Fabio Ordóñez, supuesto integrante de una cuadrilla del ELN, a quien el mismo coronel mató propinándole 5 disparos por la espalda. La fiscalía probó que el presunto guerrillero era un campesino de la zona. 2 meses después, que el presunto guerrillero pues haya aparecido muerto en la zona, en confusos hechos, sus hombres atacaron una patrulla de policía en Cumbre, Valle del Cauca. Allí murieron 2 policías, pero una vez se firmó el decreto protervo de Uribe, la cosa mejoró para el coronel Carvajal. Cada muerto representaba traslados, ascensos, cursos, premios y demás. Así que el 28 de marzo del 2006 reclamó su primer botín. Presentó como bajas en combate a 4 guerrilleros de las FARC en el municipio de Dapa, Valle del Cauca. Dichos guerrilleros resultaron ser campesinos de la zona. Llegó el 22 de mayo del 2006. El coronel Carvajal era el comandante del batallón de alta montaña número 3 en jurisdicción de Jamundí, zona que estaba bajo el dominio de la organización del narcotraficante Don Diego. Muy temprano,
ya tenía preparada la emboscada, enviando un mensaje terrorífico a la tropa de la zona. Este decía: retire emboscada, la gente de los sitios reconocidos y que duerman. Todo quedó para esta noche. Pendientes, el cupo viene con el pollo para que salgan a reclamar. Por el pollo se refería al informante que les indicaría dónde iban a estar un grupo de 10 efectivos de la Dijín encabezados por el mayor Elkin Molina, que no tenía idea que un grupo de 23 militares encabezados por un teniente llamado Harrison Castro ya había planeado su muerte. A las 6:24 p.m. empezó la masacre. Sí, fue una masacre. No fue un combate, no fue una confusión, ni fuego amigo. Los efectivos de la policía llevaban sus chalecos, los cuales los identificaban como agentes de policía, así como sus respectivas gorras. Gritaban, decían que eran de la fuerza pública. Uno de ellos alcanzó a ver un soldado e ingenuamente expresó: llegaron los refuerzos. Murió pensando que habían llegado al salvarlo, cuando fue el mismo ejército el que lo asesinó. Durante 20 minutos, los fusiles de los militares no se callaron. Solo lo hicieron cuando no escucharon más gritos. El mayor Elkin Molina alcanzó a pedir auxilio 2 veces a través de su avantel. El mensaje fue recibido por patrullas en Jamundí que fueron en su rescate, pero también fueron interceptadas por miembros del ejército. Cuando lograron, la imagen era dantesca. 10 policías y un civil que los acompañaba fueron masacrados por militares. Pero lo que vieron era aún más extraño. Los cuerpos los habían movido y allí evidenciaron que la escena del crimen fue alterada. Incluso algunos soldados dispararon las mismas armas de los policías con el fin de afirmar que sí fue un combate y no una matanza, un mandado del narcotráfico. El fiscal de la época, Mario Guarán, días después le decía al país: no fue un error, fue un crimen. No tuvieron oportunidad de defenderse. Hubo coordinación previa al ataque y, lo peor, había una intentona de fraguar unas coartadas para confundir a los fiscales y a los investigadores. 2 semanas después, el coronel Carvajal y 9 militares más fueron capturados. No había dudas. Por las características del horrendo crimen, el mismo Álvaro Uribe sugirió, como todo un dictador, que el caso lo tenía que llevar la justicia ordinaria. Paradójicamente, la elección correcta. No había campo a dudas. Por el concurso de delitos, por la sevicia, las relaciones con el narcotráfico y el historial criminal del coronel, el caso no lo podía llevar la justicia penal militar. Recién se estrenaba el nuevo sistema penal acusatorio, así que la justicia tenía que lucirse. Más de 38 pruebas se exhibieron en donde probaron la existencia de las relaciones ejército-carteles del narcotráfico. Lo más extraño, ¿cómo un coronel así de cuestionado seguía en el ejército? Sin duda, alguien lo cuidaba, alguien muy poderoso. El juez cuarto penal de Cali condenó en el 2008 al coronel Carvajal a más de 55 años de cárcel. La defensa apeló ante el Tribunal Superior de Cali, pero desconociendo más de 38 pruebas, rebajó la pena a 29 años. Lo más sorprendente es que ni la Fiscalía ni la Procuraduría apelaron la decisión. Así que la Corte Suprema de Justicia no tuvo más opción que confirmar el fallo de segunda instancia, pero la criticó de esta manera. Resulta incomprensible que el sentenciador de segundo grado hubiera desestimado las causales de agravación de la conducta que, como la descrita, configura una ejecución extrajudicial con el argumento de que los oficiales mencionados y sus subalternos no conocían la condición de miembros de la fuerza pública de las víctimas, y finalmente compulsó copias para investigar al fiscal y al procurador delegado por no hacer nada ante esto. En octubre del 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz JEP avaló el sometimiento del coronel Carvajal. Pese a esto, seguirá privado de su libertad, ya que en su contra existen procesos por delitos relacionados con el narcotráfico, de los cuales no tienen competencia la JEP. El 3 de junio del 2006, la revista Semana, que hoy funge de defensora a ultranza de este gobierno uribista, publicó un artículo sobre esta masacre llamada ¿Quién dio la orden?, como una premonición a lo que se vive en el país. 14 años después, el editor redactó: este debería ser el momento para hacerle una radiografía profunda al ejército. Si se hace caso de los sabios chinos, que ven en cada crisis una oportunidad que se podría evitar que se repitan casos como este, como las torturas a los soldados y las ejecuciones extrajudiciales, episodios aislados, pero tan graves y numerosos que pueden llegar a afectar la credibilidad de las Fuerzas Armadas. Colombia es una radiografía macabra de su propio pasado.
Estamos reviviendo exactamente lo mismo. Gobierno uribista, ejecuciones extrajudiciales, chuzadas, masacres constantes, violaciones a los derechos humanos, sumados a una soberbia y cinismo casi criminal del presidente y su ministro, que en cualquier país decente donde se respete la ley, ninguno de los dos estaría al mando de unas fuerzas militares que deberían estar del lado del pueblo y no contra este. Nota obvia. Falsos positivos no eran solo los jóvenes que se llevaban a las áreas rurales con engaños para asesinarlos y hacerlos pasar como insurgentes. También lo eran los guerrilleros que capturaban vivos en combate y posteriormente aparecían fusilados. Justicia por ellos. Esta fue mi columna de hoy lunes, espero que les haya gustado. Aquí pues les mostré la columna, también pueden ir a seguir el enlace en Cuarto de Hora. Y pues básicamente la escribí porque exactamente eso somos una radiografía de nuestro propio pasado. Estamos condenados a repetir la historia y la estamos repitiendo bajo las mismas premisas ilegales, bajo las mismas dogmas impuestos por personas que, si bien quieren coaptar todo el poder, lo que están provocando es una dictadura civil, y estamos a punto de una dictadura militar. La dictadura civil consiste en apoderarse de todas las instituciones. Consiste en que el Ejecutivo se toma el Ministerio Público, se toma la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, el Consejo Nacional Electoral, se toma la Contraloría, también se toma el Legislativo. Y es que no es solamente tomárselo, sino hacer que este no funcione, hacer que este no funja ese control político para el cual está diseñado. Y básicamente eso es lo que está pasando con el Congreso. Un Congreso displicente, un Congreso disfuncional, un Congreso que no hace absolutamente nada y permite que este gobierno pues legisle a punta de decretos lesivos que, si no fueran por la Corte Constitucional, pues imagínense dónde estaríamos. Y de otro lado tenemos a la Corte Suprema de Justicia también actuando, y vemos un gobierno que de frente la irrespeta, que de frente desconoce los fallos, desconoce el tema de pesos y contrapesos que fungen en una democracia, que fungen y que hacen poderoso un Estado social de derecho. Y pues lo más sorprendente, en cabeza de un señor que en el año 91 participó del levantamiento de esta Constitución, que, como dije, pasamos de ser un Estado de derecho a ser un Estado social de derecho. Hablo de Carlos Holmes Trujillo, un lunático, un criminal en todo el sentido de la palabra, y eso hay que decirlo claro, porque somos expertos en individualizar responsabilidades penales, pero recordemos que en el campo administrativo, y no solamente en el campo administrativo, sino también en el campo internacional, también es responsable el Estado. O sea, nunca individualizamos responsabilidades cuando de delitos se trata, pero cuando son de triunfos, el triunfo sí es de los comandantes, el triunfo sí es del ministro de Defensa, del presidente. Cuando aquí está probado claramente que hay una sistematicidad de las conductas de todos estos efectivos de la fuerza pública que están violando los derechos humanos de los colombianos. Lo vimos el pasado 9 de septiembre, cuando policías abrieron fuego, como lo mostró Cuestión Pública, desde Engativá, desde Suba, desde Kennedy hasta Soacha. Se vio que toda la policía abrió fuego, que toda la policía de manera indiscriminada pues se apuntó y disparó sus armas en contra de la población desarmada, en contra de la población que estaba manifestando una indignación en contra de una fuerza pública que un día antes había asesinado y torturado a un ser humano sin justificación. Aún en este país no existe la pena de muerte. Así que pues este ministro de Defensa, ayer domingo, ustedes pueden ir a Twitter a ver, por eso le digo lunático, no sé si estaba borracho, empezó a escribir una cantidad de trinos diciendo que todos los difamadores deberían estar en la cárcel. Esto es claramente un golpe dictatorial de autoridad que los colombianos no podemos permitir. Esto lo que busca es callar a sus críticos y no lo vamos a hacer. Tenemos que salir a las calles a exigir la renuncia de este ministro. Del gobierno de Iván Duque, seamos realistas, no podemos esperar que renuncie.
y lo más práctico es que pase todo este tiempo rápido para que en el año 2022 no solamente cambiemos ese presidente, no solamente cambiemos el poder legislativo, sino también cambiemos el sistema. De nada sirve que nosotros lleguemos al poder y que sigamos con los mismos comportamientos erráticos provenidos de un sistema arcaico que la Constitución del 91 no pudo cambiar. ¿Qué me queda más por decirle? Nada más, muchachos. Gracias a todos por haber leído la columna. La pueden encontrar en el portal Cuarto de Hora. Mañana vamos a estar probablemente con el gobernador Carlos Caicedo, que está haciendo una tarea, digamos que sobresaliente. Más que sobresaliente, es que a pesar de las adversidades, a pesar de tener un gobierno que cumplió demasiadas cosas para el Magdalena y para Santa Marta, pues él solo no se ha quedado quieto a esperar que el gobierno le cumpla algo, sino él solo ha sorteado todos estos embates de pobreza y de miseria proferidos por un gobierno central que no trabaja para el pueblo, y pues está respondiendo, está sirviendo. Uno normalmente en política no habla bien de algún personaje, porque ustedes saben que esto es riesgoso apostar un capital político de credibilidad hablando bien de alguien y pues que posteriormente este lo decepcione. Pero Carlos Caicedo está haciendo un trabajo loable en la gobernación de Santa Marta y tiene una propuesta muy interesante, que es el tema de la Colombia federal. ¿Qué será de Colombia si nosotros cambiamos ese sistema centralista a un sistema confederado? ¿Qué sería del país? Yo sueño con que cada departamento tenga su propia autonomía, cada departamento tenga su propia economía, su propia legislación, obviamente dependiendo de un gobierno federal que sería en Bogotá, que sería prácticamente pues lo mismo en cuanto a las funciones, pero diferente en el funcionamiento económico, y esto haría que departamentos que hoy son explotados, como el departamento del Chocó, el departamento de Nariño, los departamentos del Amazonas, que básicamente son ricos en recursos naturales, pues puedan ellos abastecerse y no permitir que multinacionales o que empresas de Bogotá vengan a sustraer esos recursos naturales y se enriquezcan allá, en Bogotá. En cambio, allá donde están sustrayendo esos recursos, pues lo único que les quede es miseria. Un ejemplo es el tema del puerto de Buenaventura. Así que es interesante esta propuesta. Yo ya le había hecho comentario al gobernador y le hablé de que también colateralmente esto podría llevar a un cambio a la estructura de la Policía Nacional. Vemos como en Estados Unidos, pues cada policía depende de cada gobernador, de cada condado. En Minneapolis, aquí, pasó lo que pasó con George Floyd, y pues la policía se acabó, la policía la reestructuraron, volvieron a crear otra. Y es que acá hay un sofisma, acá hay una analogía. Cuando uno dice acabar la policía, uno no dice desaparecerla, son dos términos totalmente diferentes. Se puede crear otra policía y es lo que tenemos que hacer en Colombia. Pero con esta idea del señor Carlos Caicedo, sería interesante qué tanto nos puede servir en Colombia que la policía sí reciba órdenes y disposiciones y dependa totalmente del gobierno departamental y no del gobierno central. No sé qué tanto eso también acabaría con la corrupción adentro de la policía. Así que bueno, mañana esperaremos hablar de eso para tocar ese tema más a fondo. Hay casos y hay ejemplos que no sirven, por ejemplo el caso de México. El caso de México es terrible porque hay un desorden en unos estados que la policía central no puede llegar a ocupar porque la fuerza de policía está demasiado impregnada de la corrupción. Así que pues ese ejemplo no lo veamos. En Colombia tenemos ya un sistema que no ha funcionado y bueno, esto es un debate muy álgido, es un debate muy bueno, es un debate muy digamos académico, y pues mañana espero estar a la altura para dialogar con ustedes, con el gobernador Carlos Caicedo, y que puedan hacer sus preguntas. Nada, a todos ustedes muchas gracias por ver este video. No se les olvide compartirle este video a la tía uribista para que esta me odie o me ame más. No se les olvide, miren, me faltan 7.000 suscriptores para llegar a 100.000. Así que a los que están viendo este video y no se han suscrito, ¿qué esperan? No se les olvide seguirme en las redes sociales. En Instagram estoy como Beto Coral G, en Twitter Beto Coral G y en Facebook estoy como Beto Coral. Un abrazo para todos, un beso.